Vicky Carr, cuyo nombre real es Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona, nació el 19 de julio de 1941 en El Paso, Texas, en el seno de una familia de origen mexicano. Desde muy pequeña su vida estuvo marcada por una dualidad cultural que sería decisiva tanto para su carrera como para sus relaciones personales. Por un lado, la disciplina y el orgullo de pertenecer a una familia hispana tradicional. Por el otro, la influencia del sueño americano, de la modernidad y de una industria musical que la atrapó en cuanto pisó un escenario. Su historia sentimental es tan fascinante como su trayectoria artística. En el centro de esta narrativa se encuentran 3 matrimonios que, cada uno a su manera, moldearon a la mujer detrás de la estrella. El primero, el más inocente y quizá el más marcado por ilusiones juveniles. El segundo, turbulento y doloroso, al punto de ser considerado por la propia Vicky como el peor de su vida. Y el tercero, el más maduro y equilibrado, fruto de una búsqueda de estabilidad emocional y personal. Nos concentraremos en los orígenes de Vicky y en su primer matrimonio. Como una joven cantante en ascenso, con la presión de una industria que la empujaba a brillar constantemente, decidió dar un paso tan trascendental en su vida privada. Este episodio inicial, aunque no estuvo marcado por la tragedia, sí dejó en ella huellas importantes que influirían en sus relaciones posteriores. Desde muy niña, Florencia, más tarde conocida como Vicky, mostró un talento inusual para la música. Cantaba en reuniones familiares, en la iglesia y en pequeños eventos comunitarios. Su voz potente y emotiva sorprendía a todos, y pronto comenzó a recibir atención más allá de su entorno inmediato. A los 18 años decidió que la música no sería solo un pasatiempo, sería su destino. En los años 60, con apenas 20 años, adoptó el nombre artístico de Vicky Carr y firmó con Liberty Records. Su estilo, que combinaba baladas románticas con interpretaciones llenas de dramatismo, la convirtió rápidamente en una figura emergente. Canciones como He's a Rebel y más tarde It Must Be Him la catapultaron a la fama internacional. Pero mientras su carrera ascendía con una velocidad vertiginosa, su vida personal también se movía con rapidez. La joven Vicky, presionada por una industria que le exigía madurez y sensualidad en el escenario, buscaba en su intimidad algo muy diferente: la seguridad de una familia, la complicidad de un compañero de vida, la estabilidad que le recordara sus raíces mexicanas y su crianza tradicional. Fue en esta época de explosión profesional que conoció a su primer gran amor. Las crónicas de la época hablan de un joven empresario ligado al mundo del espectáculo, aunque más en la parte administrativa que en la artística. Él no era cantante ni músico, pero entendía el funcionamiento de la industria y supo conquistar a Vicky con su carisma y su promesa de estabilidad. Vicky tenía poco más de 20 años cuando aceptó casarse por primera vez. Para muchos, parecía una decisión precipitada, pero ella la vivió como un paso natural. Quería seguir los valores familiares que había heredado, donde el matrimonio era sinónimo de respeto y construcción de futuro. Su carrera estaba en un punto de expansión, y el matrimonio le parecía la manera de equilibrar la vorágine de giras, grabaciones y compromisos públicos con una vida privada más serena. La boda, discreta y lejos de los reflectores, fue celebrada con el entusiasmo de 2 jóvenes que soñaban con crecer juntos. Vicky, sin embargo, pronto descubriría que la vida de pareja no siempre encaja con la rutina implacable de una artista en ascenso. El matrimonio comenzó con ilusiones, pero rápidamente aparecieron las primeras tensiones. Vicky pasaba largos periodos de tiempo viajando entre Estados Unidos, México y Europa. Su esposo, aunque al inicio se mostró comprensivo, comenzó a sentir el peso de la distancia. El éxito de Vicky fue tanto una bendición como una carga. Mientras en los escenarios recibía ovaciones y premios, en su hogar encontraba incomprensión. Su esposo, más ligado a un estilo de vida estable y predecible, no lograba adaptarse al ritmo de una artista en gira constante. Las llamadas telefónicas no eran suficientes.
y las visitas se hacían cada vez más esporádicas. Por otro lado, Vicky experimentaba un dilema interno. Por un lado, deseaba cumplir con el ideal de esposa abnegada que había aprendido de su familia. Por otro, sentía que estaba destinada a algo más grande en el ámbito profesional. Este conflicto, aunque doloroso, fue formándola como mujer y como artista, enseñándole que la fama no siempre es compatible con los sueños personales más íntimos. La relación se fue desgastando poco a poco. No hubo un escándalo mediático, ni infidelidades públicas, ni titulares sensacionalistas. Simplemente, dos caminos que comenzaron a distanciarse hasta volverse irreconciliables. Vicky entendió que, aunque el amor inicial había sido genuino, no era suficiente para sostener un matrimonio en el que ambos buscaban cosas distintas. Mientras ella soñaba con nuevos escenarios, con discos en inglés y español, con romper fronteras culturales, él anhelaba una vida más tranquila, sin el estrés constante de la farándula. Finalmente, decidieron separarse de común acuerdo. Fue un divorcio discreto, lejos de los escándalos que más tarde acompañarían a su vida sentimental. Sin embargo, para Vicky, este episodio representó una primera gran lección: que el amor, por más sincero que sea, necesita compatibilidad de sueños y proyectos de vida para perdurar. Lejos de sumirla en la tristeza, la separación fortaleció a Vicky. Comprendió que, en esa etapa de su vida, debía priorizar su carrera sin sentir culpa. No por ello dejó de creer en el amor ni en la posibilidad de construir una familia en el futuro, pero aceptó que su vocación artística debía ocupar el primer lugar. Este primer matrimonio, aunque breve y sin grandes dramas, dejó una huella indeleble en su carácter. La hizo más prudente, más consciente de las dificultades que implica compaginar la vida personal con una carrera internacional. También le enseñó a no apresurarse en las decisiones del corazón, algo que, paradójicamente, no siempre aplicaría en sus matrimonios posteriores. Tras el divorcio, Vicky se volcó por completo en su trabajo. Fue en esta época cuando consolidó su fama en Estados Unidos y Latinoamérica, logrando ser una de las pocas artistas capaces de triunfar en ambos mercados lingüísticos. Conquistó al público hispano con su interpretación apasionada de boleros y rancheras, y al público angloparlante con baladas cargadas de emoción. Sin embargo, el éxito profesional no detuvo su búsqueda de amor. Vicky, mujer de fe y de principios tradicionales, seguía soñando con una vida en pareja. Y ese deseo la conduciría, algunos años después, a su segundo matrimonio, una unión que marcaría su vida de manera mucho más intensa y dolorosa, al punto de convertirse en la experiencia conyugal más amarga de su historia. Si el primer matrimonio de Vicky Carr fue una historia de juventud, marcada por la ilusión y por un aprendizaje relativamente sereno, el segundo fue todo lo contrario. Un episodio turbulento, cargado de conflictos, decepciones y heridas emocionales que tardarían años en cicatrizar. En varias entrevistas concedidas ya en la madurez, la propia artista reconoció que aquel fue el peor de sus 3 matrimonios, el más devastador a nivel personal, y que de no haber tenido la música como refugio, probablemente no habría salido indemne de esa experiencia. Después de su primer divorcio, Vicky se volcó en su carrera artística. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, alcanzó la cima de su popularidad. Ganó un Grammy, conquistó escenarios internacionales y se consolidó como una de las voces latinas más queridas tanto en Estados Unidos como en América Latina. Fue en ese contexto de éxito cuando conoció a quien se convertiría en su segundo esposo. A diferencia de su primera pareja, este hombre sí estaba más involucrado en el mundo artístico. Tenía contactos en la industria, comprendía el funcionamiento de las giras, las grabaciones y el permanente contacto con la prensa. Para Vicky, que buscaba un compañero capaz de comprender la magnitud de su carrera, parecía el candidato perfecto. Además, la atracción entre ambos fue inmediata. Una relación intensa, apasionada, casi cinematográfica, que pronto se transformó en compromiso.
El noviazgo, lleno de gestos románticos y promesas, convenció a Vicky de que había encontrado al hombre que sabría acompañarla en su camino. Así, decidieron casarse, esta vez con una ceremonia más comentada y mediática que la primera. Los primeros meses de matrimonio estuvieron llenos de entusiasmo, pero muy pronto empezaron a surgir las fisuras. El carácter dominante y celoso de su esposo contrastaba con la personalidad fuerte e independiente de Vicky. Aunque él conocía las exigencias de la vida de una artista, en la práctica no lograba aceptarlas. La carrera de Vicky estaba en un punto de auge. Giras internacionales, contratos con disqueras importantes, entrevistas constantes. Su esposo, sin embargo, empezó a sentir que estaba en segundo plano. Los celos no solo se dirigían hacia los admiradores de la cantante, sino también hacia colegas, productores e incluso hacia amigos de toda la vida. Pequeñas discusiones se transformaban en peleas intensas. Vicky, acostumbrada a los aplausos y al reconocimiento, se encontraba con un ambiente de tensión en su hogar, donde la confianza y la serenidad parecían no tener espacio. Con el tiempo, la situación se volvió más complicada. Según testimonios posteriores de la propia Vicky, su segundo marido ejercía una forma de control emocional que la afectaba profundamente. Comentarios hirientes sobre su profesión, intentos de desacreditar su esfuerzo artístico y un comportamiento cada vez más posesivo marcaron esta etapa. En varias ocasiones, él la presionaba para reducir su ritmo de trabajo, insinuando que una verdadera esposa debía dedicarse más al hogar que a los escenarios. Este discurso, profundamente contradictorio con la esencia misma de Vicky, la sumía en un estado de confusión. Por un lado, su educación tradicional le decía que debía luchar por el matrimonio. Por otro, su vocación y su espíritu libre le exigían defender su derecho a ser artista. La manipulación emocional se convirtió en rutina. Silencios prolongados, reproches constantes, acusaciones de abandono. Vicky comenzó a sentirse atrapada, sin poder disfrutar plenamente de sus éxitos profesionales. Cada logro en el escenario era seguido de una discusión en casa. Este segundo matrimonio se prolongó durante varios años, tiempo suficiente para desgastar a la cantante tanto en lo físico como en lo emocional. A pesar de seguir cosechando triunfos artísticos, en su vida privada se sentía cada vez más sola. La situación llegó a tal punto que Vicky empezó a reflejar ese dolor en sus interpretaciones. Quienes asistieron a sus conciertos de la época recuerdan cómo su voz transmitía una intensidad particular, como si cada canción romántica fuese también un desahogo personal. Baladas como It Must Be Him o sus interpretaciones en español de boleros clásicos adquirieron un matiz más profundo, más desgarrador. La prensa, aunque nunca tuvo acceso a todos los detalles, comenzó a sospechar que algo no andaba bien. Vicky, siempre discreta con su vida privada, se limitaba a sonreír ante las cámaras, ocultando el infierno que vivía en casa. Finalmente, Vicky entendió que no podía seguir sacrificando su bienestar emocional en nombre de un matrimonio que ya no tenía salvación. La decisión de separarse no fue fácil. Estaba marcada por la culpa, por la presión social y por el temor al escándalo. Sin embargo, eligió priorizar su salud mental y su carrera. El divorcio, aunque doloroso, fue inevitable. Esta vez no pudo mantenerse del todo lejos de los medios, pues su figura ya era demasiado conocida y la noticia generó interés. Sin embargo, Vicky optó por el silencio, evitando dar declaraciones que alimentaran la polémica. Con el paso del tiempo, confesó que aquel había sido el peor de sus matrimonios, no por la ruptura en sí, sino por el daño emocional que sufrió durante la relación. La sensación de estar atrapada, de ser incomprendida y de luchar contra una sombra que la desgastaba día tras día. La separación, aunque traumática, significó para Vicky un renacer. Decidió enfocarse plenamente en su música, utilizar el dolor como combustible artístico y reconectarse con su público de una manera más íntima. Fue en esta etapa cuando reforzó su vínculo con la comunidad latina,
interpretando boleros y rancheras que llegaban al corazón de millones de oyentes. El sufrimiento del segundo matrimonio la transformó en una intérprete aún más profunda. Su capacidad para transmitir emoción se multiplicó, y sus conciertos se convirtieron en verdaderas catarsis, tanto para ella como para sus seguidores. Con el tiempo, logró dejar atrás las heridas y reconstruir su vida. Aprendió que la fortaleza personal no consiste en aguantar lo insoportable, sino en tener el valor de decir basta cuando una relación deja de ser sana. De este segundo matrimonio, Vicky extrajo una de las lecciones más importantes de su vida. El amor nunca debe ser sinónimo de control, humillación o sacrificio extremo. Entendió que una relación verdadera debe basarse en respeto y apoyo mutuo, no en celos ni en manipulación. Años más tarde, hablaría abiertamente sobre este capítulo de su vida, no con rencor, sino con la serenidad de quien ha sobrevivido y ha encontrado fuerza en la adversidad. Reconocía que, sin esa experiencia quizá, no habría alcanzado la madurez emocional que la preparó para el futuro. Tras la tormenta, llegó la calma. Vicky siguió adelante, convencida de que merecía una vida más plena. Fue entonces cuando, tiempo después, conoció a quien se convertiría en su tercer esposo, una relación más madura y equilibrada, que le brindaría finalmente la estabilidad que tanto había anhelado. Después de atravesar las tormentas de 2 matrimonios fallidos, Vicky Carr llegó a un punto de su vida en el que, más que buscar el amor romántico, anhelaba paz. La madurez artística y personal que había alcanzado la impulsaba a redefinir sus prioridades. La música seguía siendo su motor, pero la necesidad de tener un compañero que la comprendiera y respetara se convirtió en una búsqueda silenciosa pero constante. Fue en este contexto, marcado por aprendizajes dolorosos y por la certeza de que merecía algo distinto, que conoció a quien se convertiría en su tercer esposo. Esta relación, lejos de la pasión desbordada o de las tensiones destructivas de las anteriores, se caracterizó por la serenidad, el apoyo mutuo y la complicidad que solo llega cuando ambos miembros de la pareja se encuentran en sintonía emocional. La vida de los artistas suele estar llena de presentaciones, galas y encuentros inesperados. En uno de esos contextos, Vicky conoció a Pedro de León, un hombre ligado al mundo de la consultoría y los negocios, pero ajeno a los reflectores del espectáculo. A diferencia de sus parejas anteriores, él no estaba interesado en brillar bajo la fama ni en controlar cada aspecto de la vida de la cantante. Lo que lo distinguía era su capacidad de escuchar, su paciencia y su discreción. Desde el inicio, Vicky sintió que había encontrado a alguien diferente. No hubo fuegos artificiales ni un romance de película. Fue más bien una conexión pausada, sincera, basada en largas conversaciones, en respeto mutuo y en la admiración recíproca por sus trayectorias de vida. Pedro no buscaba cambiarla ni moldearla. Aceptaba a Vicky tal como era, con sus giras, su entrega a la música y sus compromisos sociales. Ese detalle, que para ella resultaba esencial, fue lo que cimentó las bases de un vínculo sólido. El matrimonio con Pedro se celebró de manera más íntima que los anteriores. Vicky ya no necesitaba de ceremonias mediáticas ni de titulares de prensa. Lo que deseaba era un acto sincero que reflejara la unión de 2 almas maduras, que habían decidido acompañarse. La boda, rodeada de familiares cercanos y amigos íntimos, fue un símbolo de la nueva etapa que ella estaba por vivir. No había la presión de la juventud, ni la tensión de demostrar nada al mundo. Era simplemente un paso hacia adelante en la construcción de una vida compartida. A diferencia de los matrimonios anteriores, este tercer vínculo se caracterizó por la complicidad en la vida cotidiana. Pedro se convirtió en un compañero de viajes, pero también en un refugio cuando Vicky necesitaba desconectarse del mundo del espectáculo. Compartían cenas tranquilas en casa, conversaciones sobre libros y política, y momentos sencillos que daban equilibrio a la vida agitada de la cantante. Para Vicky, esos detalles eran más valiosos que cualquier ovación en un escenario, porque le recordaban que la felicidad también se construye en lo pequeño,
en lo íntimo, en lo que queda lejos de las cámaras. Pedro, además, apoyaba sin reservas la carrera de su esposa. Lejos de sentir celos o inseguridad, la acompañaba a sus conciertos y se mostraba orgulloso de su talento. Para Vicky, ese respaldo incondicional fue un bálsamo después de las experiencias dolorosas del pasado. El tercer matrimonio significó para Vicky Carr la posibilidad de vivir el amor no como una carga, sino como un refugio. Después de años de sentir que debía elegir entre su carrera y su vida personal, finalmente encontró a alguien que le permitió integrar ambas dimensiones sin conflictos. El respeto fue la clave de esta relación. Pedro nunca intentó limitar su libertad artística ni imponerle decisiones. Al contrario, celebraba cada uno de sus logros y comprendía que la música era parte esencial de su identidad. Vicky, en respuesta, encontró en él un espacio de calma, un recordatorio de que podía ser amada no solo por su voz, sino también por la mujer que era detrás de los escenarios. Con este matrimonio, Vicky vivió sus años de madurez con una plenitud que antes le había sido esquiva. Su carrera continuó con presentaciones memorables, grabaciones de boleros y homenajes en distintos países. Pero ahora todo estaba acompañado de la certeza de que tenía un hogar sólido al que regresar. La vida junto a Pedro le permitió dedicarse también a labores filantrópicas, apoyando causas benéficas y proyectos comunitarios. La pareja se convirtió en un ejemplo de discreción y compromiso, alejados de los escándalos mediáticos que tantas veces habían marcado su pasado. En entrevistas concedidas ya en la madurez, Vicky no dudaba en reflexionar sobre sus 3 experiencias matrimoniales. Reconocía que cada una había sido distinta y que todas, incluso la más dolorosa, le habían dejado enseñanzas valiosas. Del primero, aprendió la importancia de no apresurarse y de reconocer que el amor juvenil no siempre resiste las exigencias de la vida adulta. Del segundo, entendió que ninguna relación vale la pena si implica humillación, control o sufrimiento emocional constante. Del tercero, comprobó que el verdadero amor no necesita demostraciones exageradas, sino que se construye día a día con respeto, apoyo y complicidad. Vicky solía decir que Pedro fue su gran redención emocional, el hombre que le permitió reconciliarse con la idea del matrimonio después de tantos fracasos. El tercer matrimonio no solo le dio felicidad personal, sino que también influyó en la manera en que el público la percibía. Vicky, que siempre había transmitido emoción a través de sus canciones, ahora lo hacía con una serenidad distinta. Sus interpretaciones adquirieron un tono más reflexivo, más profundo, como si la madurez afectiva también hubiera transformado su voz. En la memoria de sus seguidores, Vicky Carr no solo quedó como una intérprete extraordinaria, sino también como una mujer que supo levantarse de cada caída, aprender de sus errores y construir finalmente una vida plena. La historia de los 3 matrimonios de Vicky Carr es, en realidad, una metáfora de la vida misma, una sucesión de ilusiones, fracasos, aprendizajes y redenciones. Del entusiasmo juvenil al dolor más profundo, y de ahí a la serenidad de la madurez, la cantante atravesó un camino lleno de emociones que enriquecieron no solo su vida personal, sino también su arte. El tercer matrimonio fue, sin duda, el capítulo más luminoso de esa trayectoria sentimental. Le permitió comprobar que, después de la tormenta, siempre puede llegar la calma, y que, aunque el pasado deje cicatrices, es posible volver a creer en el amor y vivirlo en plenitud. En sus palabras, cada uno de mis matrimonios me enseñó algo sobre mí misma. El primero me mostró mi inocencia, el segundo me hizo enfrentar mis miedos, y el tercero me regaló la paz que tanto había buscado. Así, la historia de Vicky Carr no solo es la de una gran cantante, sino también la de una mujer que, a través de sus 3 matrimonios, descubrió que la verdadera victoria está en mantenerse fiel a uno mismo y en no renunciar jamás a la posibilidad de ser feliz. La vida de Vicky Carr es un verdadero mosaico de emociones,
éxitos y aprendizajes. A través de sus 3 matrimonios, la artista nos muestra que incluso detrás de los reflectores más brillantes, existen batallas íntimas que marcan profundamente a las personas. El primer matrimonio fue una ilusión juvenil, una apuesta al amor naciente que pronto se vio superada por las exigencias de una carrera artística en ascenso. El segundo, el más turbulento, la sumergió en una etapa de control, celos y manipulación que casi apagó su esencia, pero que terminó fortaleciéndola y enseñándole el valor de decir basta. Finalmente, el tercero le trajo la paz, la complicidad y el apoyo incondicional que siempre había buscado, convirtiéndose en su verdadero refugio emocional. Estas 3 experiencias no solo moldearon a la mujer, sino también a la artista. Cada una de sus interpretaciones, cada concierto, cada disco, está impregnado de las emociones que vivió en esos momentos cruciales. Su voz no es solo una herramienta musical, es un testimonio vivo de sus victorias y derrotas, de sus caídas y de sus renacimientos. Vicky Carr nos deja con su vida una lección poderosa. El amor no siempre llega en la primera oportunidad, ni en la segunda. A veces, es necesario atravesar caminos difíciles, equivocarse, sufrir y aprender, antes de encontrar la serenidad que tanto se anhela. Sus 3 matrimonios reflejan esa búsqueda constante de equilibrio entre la pasión y la paz, entre el éxito profesional y la plenitud personal. Hoy, cuando se mira hacia atrás, lo que queda no son solo los discos vendidos ni los premios ganados, sino la historia de una mujer que nunca se rindió, que supo levantarse después de cada caída, que se reinventó tras cada fracaso y que encontró, finalmente, en su tercer matrimonio, el amor sereno que le permitió vivir en plenitud. Si has llegado hasta aquí, probablemente no lo hayas hecho solo por curiosidad hacia la vida de una cantante. Tal vez buscabas inspiración, consuelo o un espejo en el que reflejar tus propias experiencias. Y ahí radica la magia de las historias de vida. Nos recuerdan que no estamos solos, que cada persona enfrenta luchas, que cada error puede convertirse en una lección y que siempre hay esperanza, incluso después de las peores tormentas. La historia de Vicky Carr nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces hemos aceptado menos de lo que merecemos en nombre del amor? ¿Cuántas veces hemos permanecido en relaciones que nos dañaban por miedo a estar solos? ¿Y cuántas veces, pese a todo, nos hemos levantado con más fuerza? El ejemplo de Vicky nos anima a seguir adelante. Nos dice que nunca es tarde para reconstruirse, que la vida no termina con un fracaso amoroso y que, en cualquier momento, puede aparecer alguien que nos devuelva la fe en el amor verdadero. Querido lector, si esta historia te ha emocionado, inspirado o simplemente acompañado durante unos minutos de tu día, quiero invitarte a dar un paso más. Nuestro canal existe para contar historias como esta, relatos humanos, cercanos, llenos de emoción y verdad, que nos recuerdan la fuerza del espíritu y la belleza de las segundas oportunidades. Al suscribirte, no solo recibirás más artículos y contenidos sobre las vidas de grandes figuras del arte, la música y la cultura. También te unirás a una comunidad que valora la empatía, la reflexión y la inspiración. Haz clic en suscribirse para no perderte nuestras próximas publicaciones. Activa la campanita de notificaciones. Así sabrás cada vez que publiquemos una nueva historia. Y si este relato te tocó el corazón, compártelo con tus amigos, familiares, o con esa persona que sabes que necesita un poco de esperanza hoy. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando, escribiendo y compartiendo estas historias que, como la de Vicky Carr, nos enseñan que la vida siempre ofrece una nueva oportunidad de ser felices.